amigos de Proyecto Emprendedores? Yo soy Luan y en esta ocasión nos acompaña Diego Suárez. Diego Suárez es docente y maestro en Cábala. Ok, muy bien, platícanos un poquito, porque sabemos que no eres mexicano. Bueno, pues primero, probablemente para quienes ven o escuchan, mi acento me puede delatar un poco, pero sí, soy de Colombia. Ya México ya he venido antes por cuestiones de trabajo como profesor, pero ya este año me pescó aquí ya en México, ya desde el año pasado, entonces muy feliz acá en México. ¿Qué tal te ha tratado nuestro país? No, mejor imposible. ¿En serio? Sí. ¿Qué otros países has visitado? Bueno, en América Latina he estado en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en otros países de Europa. Antes de estar en México estuve en Azerbaiyán, estuve en Georgia. Ok. Sí. ¿Y México gana? Sí, definitivamente. ¿El mundial? Sí, bueno. ¿Y sí? ¿México gana? Sí, seguro. Sí, tiene muy buen equipo, la verdad, sí. Ok, muy bien. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Sé que eres docente, Sí. pero ¿en qué área? Bueno, ya hace 26 años que soy profesor. Los primeros 20 años como docente ha sido básicamente en universidades, en lenguas extranjeras. De las lenguas extranjeras más que todo en inglés, pero también coadyuvando en la formación de docentes en lo que llama el magisterio o la normal en Colombia, en lo que tiene que ver con pedagogía, currículo, didáctica, investigación en educación también, y en pregrado y posgrados también, que tienen que ver con formación de docentes. Pero después de haber terminado mi último posgrado, me cansé de las universidades y decidí migrar a primaria, que yo sé que hay mucho que hacer allí como dicen aquí, con los chamacos, con los chavos. Y así ya llevo 4 años en primaria, ya es mi 4º año en primaria, así enseñando como en primaria, pues matemáticas, ciencias, inglés, arte, habilidades socioemocionales, en fin. Ok, ¿qué tal nuestras nuevas generaciones en cuestión de educación y pedagogía? Son un reto, pero yo creo que ese es el rol del docente, ¿no? Yo creo que el rol del docente no es solamente formarse como docente, sino también pensar en cómo hacer que los procesos didácticos se adapten a las nuevas generaciones, que son chicos que están muy expuestos a las pantallas, a la sobreestimulación, a formas de ver el mundo de manera muy diferente, a leer las cosas de manera muy diferente, al vértigo, a lo líquido, a que todo cambia de manera súbita. Y algunos o la mayoría también con muchas carencias en sentido de unidad familiar, ¿no? Nuclear. Muchas veces con padres o madres ausentes o físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Y digamos que en manos de unas nannies o otras personas que los cuidan, o en total soledad y a merced de las pantallas, de las redes sociales. Entonces yo creo que la responsabilidad del profesor está allí también, por eso son retos y por eso uno se forma como profesor también. Cuesta trabajo entender cómo lo emocional influye en la educación, ¿no? Sí. En la captación, incluso en la apertura que tenga el niño para poder aprender. Sí, yo creo que lo importante en la educación, y creo que para cualquier contexto, es conectar la emoción y la razón. Es ese balance. Yo creo que los sentimientos son los pensamientos del corazón. Si tú no conectas emocionalmente con un estudiante, con cualquier persona, pues no le va a llegar nada a la parte cognitiva, no va a llegar nada a la memoria. Quienes han leído sobre neurociencia saben que el hipotálamo y la amígdala cerebral están muy conectados en el cerebro. Por lo tanto, lo que no te causa emoción no se te queda en la memoria. Se hablan de la memoria a largo plazo, además. Sí. Y estamos hablando no solamente de lo malo, sino también de lo bueno. Por eso los eventos traumáticos también, lo que te causa demasiada emoción traumática en el mal sentido de la palabra, pues se te cae en la memoria. Pero también se puede llegar al plano de lo bueno. Hay cosas, experiencias muy buenas que te llegan a la emoción y por lo tanto se te llegan a la memoria y se te quedan toda la vida. Justo estaba viendo unos videos de unos niños chiquitos que los tenían como clasificados en el trauma, abandono de mamá o sobreprotección de mamá, y cómo eso influye incluso hasta en la interacción que pueden llegar a tener con determinados juguetes. O sea, en el sí me acerco, no me acerco, lo toco pero despacito, o sea, todo eso es súper interesante. ¿Tú lo estudias? Claro. Dentro de las áreas de la pedagogía está la pedagogía psicológica o psicología de la pedagogía o psicología de la educación también. Hay muchos autores. Y claro, yo creo que hoy día un docente, diría yo que
sea responsable y coherente con su proceso formativo, pero también con el ejercicio de ser profesor, de ser maestro, a entender de alguna forma que la parte emocional influye mucho en el aprendizaje de los estudiantes y en el caso mío en primaria con mucho ahínco. Y un tema allí, claro, lo que tú acabas de mencionar va relacionado finalmente con los tipos de apego, ¿no? Los apegos ansiosos, los apegos evitativos, los apegos que son mixtos. Sí, sí. Y que finalmente se reflejan en clase, ¿no? En los procesos de aprendizaje. Y yo este año tuve algunos estudiantes con casos de ansiedad, con casos de trastornos de atención y hiperactividad, déficit de atención, sobre todo la mayoría son de ansiedad y de atención, definitivamente. Y de alguna forma, digamos que en términos generales, en estos últimos años, sobre todo post pandemia, se nota con más frecuencia. Y quizá lo que me llama más la atención es al momento en que uno interactúa con los padres de esos chicos, pues uno nota que en los padres también está aquello, ¿no? De alguna forma hay una fractalidad de ese tipo de emociones, de ese tipo de patrones conductuales, que si no se heredan o no genéticamente, eso está, digamos, por mostrarse, pues también se modelan, se aprenden, se ven de alguna forma, ¿no? Okay. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el trauma del niño o el apego del niño, no sé cómo llamarlo, choca junto con el del papá y el del maestro? Porque, bueno, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, se habla de que se quiere que sea un equipo en educación, alumnos, padres y maestros. Pero ¿qué pasa cuando los tres en cuestión tienen pues me da el cringe, me da ansiedad, me da, no quiero, sí quiero, pero no puedo? ¿Eso cómo se maneja? Yo he notado un patrón y es que los estudiantes, hablando de conexión emocional, llegan a una etapa del proceso dentro del ciclo escolar en que llegan a una cercanía con uno al punto de que llegan a confesarle cosas que a sus papás no le han contado todavía. Entonces uno es como ese puente, como profesor, es una responsabilidad muy grande, porque en las instituciones en las que uno trabaja, pues hay unos protocolos de bienestar que uno debe seguir y que son estandarizados algunos y que deben estar también, digamos, en línea con las políticas estatales. Y lo que yo he hecho es, obviamente, seguir esos protocolos con mucha delicadeza, y lo que hago ya es precisamente ese puente con los papás, con la parte administrativa de la escuela, pero también con profesionales externos a la escuela que son ya terapeutas, psicólogos o psiquiatras en el caso de que sea así. Y ahí es donde empieza como a involucrarse como equipo. Esos son como 4 pilares, ¿no? El profesor, el estudiante, lo que hacen en casa los padres y un terapeuta externo. Sin esos 4 pilares yo creo que el estudiante es como una mesa, se caería, ¿no? La magia del número 4. Entonces ahí está como el arte, ahí está como la armonía de las cosas para poder llevar precisamente a ese estudiante que pueda salir a sostenerlo emocionalmente, porque si emocionalmente no está bien, pues él no va a funcionar en la parte superior, que es la parte de raciocinio, mental, etcétera, ¿no? Y socialmente, pues, mucho menos. En base a tu experiencia, la educación en México, ¿cómo se compara con otros países? Pues mira, he tenido oportunidad de trabajar en Chile, en Brasil, en Argentina, como te dije anteriormente, y digamos que las políticas estatales están, en términos generales, atrás, muy atrás de lo que se espera ahorita con estas generaciones que están, insisto, sobreestimuladas primero por las pantallas, las luces azules, las ausencias o los grados de presencia o esencia de padres o madres. Y de alguna forma teniendo modelos que están más dentro de los influencers, dentro de los rangos de influencers, lo que se hacen llamar influencias. Y ese tipo como de desconexión a eso que también algunos profesores de la vieja escuela, si se quiere, no se habían actualizado de alguna forma con estas dinámicas, con leer un poco qué está pasando con estos chicos, y por lo tanto realizar o diseñar lecciones, se llaman lesson plans o planeadores de lecciones, con didácticas precisamente que hagan que estos estudiantes conecten. Además que estudiantes que tienen un déficit de atención muy alto. Si tú no haces una clase o sea, un periodo de clase de 45 minutos, si los tienes 5 minutos concentrados es mucho. Sí. O sea, además que tienes que entrar la atención todo el tiempo, ¿no?
y tienen un grupo de 20 estudiantes, hay 5 que son demasiados concentrados, hay otros tantos que no y otros que ni te pelan. Entonces, hay un tema allí que es de atención, es por sobreestimulación. Sí, ten en cuenta que ahorita hay una moda de usar los squishies, que son juguetitos así de aplastar y eso también tiene implicaciones a nivel cerebral de sobreestimulación. Entonces, sí, en países de América Latina hay un tema allí que no se ha estudiado, que no se ha abordado, o que no estamos haciendo desde la vista gorda. Y claro, los estudiantes se están aburriendo en clase. Sí. O no están yendo. Y no solamente en América Latina, si vamos a Europa ya está más que estudiado, ya están saliendo muchos estudios de la OCDE incluso, que están simplemente saliendo de estudiar a mitad de primaria o ya casi que ni terminan prepa, pues ya les aburre estudiar, no quieren estudiar, porque no lo ven sentido tampoco de estudiar, porque ¿para qué tengo yo un diploma para que ellos terminen la prepa si voy a salir a trabajar para entrar como una suerte de esclavismo, ¿no? Para trabajar y trabajar y trabajar para pagar una deuda, un departamento o un auto que al final de cuentas me va a seguir sintiendo vacío. Y ellos están buscando el sentido en otras cosas. La pregunta es ¿a qué le están buscando o qué le están encontrando sentido a estos chicos ahora? ¿Qué es lo que les da sentido a la vida ahora? ¿No crees que ahí influye un poco lo que ven en las pantallas, lo que ven en las series donde sienten que todo lo tienen, o en los influencers, ¿no? Que no tienen la idea de cómo llegan, pero simplemente ven que lo tienen. Entonces, yo conozco varios que sí consideran que la educación es un tanto innecesaria. Por ejemplo, cuando yo fui maestra, tenía alumnos que decían, quiero ser novia de un narco. Y la otra quería ser influencer, porque todo lo quería pagar con contenido, ¿no? Ella sentía que terminando ya iba a tener la mansión y todo. Y tenía otro alumno que él decía, es que yo quiero ser empresaria. De hecho, a las clases llegaba en bermuda, con la maleta del jean, la toallita en la mano, la sudadera. Yo le decía, es que no puedes venir ni siquiera en bicicletero. Entonces, estamos en una institución privada y no puedes venir así. No, pero es que, ¿qué tiene? O sea, yo soy junior. No, Rey, no eres junior. Pero y eso te estoy hablando que tiene ya 9 años, que tenía ya esas ideas. Ahorita siento que aspiran exactamente a lo mismo, ¿no? Pues es que yo veo que ellos ni estudian, o sea, los influencers no estudian. ¿Para qué me voy a preparar yo? Aparte, pues para cómo están a veces las situaciones político-económicas del mundo, también siento que lo sienten un poquito innecesario, ¿no? Claro, es lo que venden, de nuevo el tema es qué es lo que a qué se están exponiendo ellos, qué tipo de información están recibiendo. Yo creo que una de las habilidades en las que uno debe trabajar con los estudiantes en clase es ayudarles a filtrar la información a la que ellos acceden en Internet, a qué cosas deberían tener acceso o no, y hasta qué punto tener acceso a ellos, ¿no? A quiénes siguen, a quiénes no siguen, porque esto también habla un poco de a qué está expuesto también en casa, ¿no? ¿Qué de mi papá, qué de mi mamá, o qué me permite, o los algoritmos también a los que ellos de alguna forma están alimentando para que ellos vuelvan y reviertan información. Entonces, un poco de eso, sabes a filtrar la información. Sí, porque uno en el discurso, cuando los escucha en descanso, es que yo quiero un sugar daddy, por ejemplo, chicas de 12 años, 13, que están ya buscando ser un sugar daddy, o abrir una página de OnlyFans porque ella escucha a la hermanita mayor hablando de eso cuando están en prepa. Entonces eso ya es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Sí. Y es un síntoma del espíritu del tiempo que es racionalidad instrumental. Es decir, antes había una suerte de racionalidad sustantiva en donde todas las cosas materiales eran medios para un fin. Estaba hablando del dinero, del conocimiento, del poder, para un fin. ¿Cuál es ese fin? Que tú fueras la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y esa se volvió racional instrumental en el sentido de que precisamente el ser humano se volvió un medio para llegar a conseguir dinero, conocimiento y poder. O sea, se invirtieron totalmente, digamos, los cables, ¿no? Y por eso estamos en el mundo en que estamos también, ¿no? Esto, y ahorita, de más años, pues, se hace con más velocidad y con más vértigo. Dinero fácil y rápido, sí. Poder fácil y rápido. Y si tú ves lo que muestran en los medios de comunicación, entonces hoy es el que más ostente, este año ya Elon Musk se volvió el más trillonario del mundo, en estos días que Donald Trump se volvió también, aumentó su riqueza con unos bitcoins, también se volvió billonario, sí. Y
detrás de eso pues hay unos temas políticos también y de vinculación. Pero eso es lo que están viendo los chicos. Entonces quiero ser rico, quiero ser poderoso, y el conocimiento que tenga, pues lo utilizo para, digamos, mirar a otros por encima del hombro, para humillarlos, para decir, yo sé más que tú. Poder más, Sí. Más que poder adquisitivo, un poco de Es un poder, círculo ¿no? vicioso, un bucle allí de retroalimentación, pero lo que lleva es a lo peor, no buscar la mejor versión de un ser humano, sino a su peor versión tal vez. Ahorita que estás trabajando a nivel primaria, ¿tú consideras que sí sería lo ideal de limitarles un poco el acceso a los chicos a internet y a la inteligencia artificial? ¿O consideras que lo ideal sería el enseñarles el uso correcto? Sí, yo creo que nosotros no podemos esconderle el mundo a los estudiantes, a los chicos, podemos esconderle la realidad. El mundo hoy día está con pantallas, está con internet, con inteligencia artificial ahorita en su auge, y para allá va, es inevitable, o sea, no podemos esconderle la realidad. Yo creo que es hacer un poco de taekwondo educativo, si se quiere, y es precisamente apearse a ese mundo, entenderlo bien y ayudarles a ellos a direccionarlo de una manera más positiva, más eficiente, más constructiva, más creativa, pero no esconderse, no puede vivir. Obviamente todo con medida, todo en este mundo debe ser con límites, ¿no? Con medida, la justa medida, ahí está la... Ok, muy bien. Tú mencionabas ahorita en la entrevista el número 4. Sí. ¿Qué tiene que ver todo esto en tu vida? En un momento de mi vida que comencé a hacer mi doctorado, pues quise hacer una tesis sobre cómo heterodoxias culturales podrían influir en un proceso educativo como experiencia de transformación personal. De suerte que la educación no fuera solamente un tema de conocimientos académicos o pragmáticos, sino también de cómo a través de todo eso que tú conoces, todo lo que es lo racional, más lo intuitivo, más la experiencia en este mundo material, pudiera transformarte para llegar a ser la mejor versión de ti misma, pero también buscar el sentido de tu vida. Y dentro de eso, pues llegué a la cábala. ¿Sí? Y la cábala, pues la cábala es numerología, y la numerología pues está el significado de los números, como tu nombre, cada letra de tu nombre, si se pasa al hebreo, pues tiene una vibración muy particular, y entre ellas pues encontré que el 1 es una cosa, el 10 es el otro, y el 2 otra cosa, y el 4 es... Por eso hablé lo del 4, ¿no? El 4 es el tema del equilibrio en la mesa, ¿no? Okay. Y la cábala, entonces, obviamente en mi tesis no hice explícita el tema de la cábala, pero de alguna forma lo camuflé en términos académicos para que fuera validada por el mundo científico, entre comillas, mis pares o mis jurados, y finalmente pues pude graduarme como doctor en educación. Pero a mí me queda sobre la cábala. Lo que yo trato de hacer en la apuesta educativa es tratar de que, yo les digo a mis estudiantes, mire, todo lo que yo les enseño, ustedes lo pueden aprender solos en YouTube o buscando en Google de ahorita con inteligencia artificial. Pero yo más allá de ello, lo que yo quiero es que ustedes también queden provocados para que sigan pensando, para que sigan avanzando de manera autónoma, pero sobre todo para que sean mejores personas. Primero con ellos mismos y luego con los demás. Que eso es finalmente lo que está a través del árbol de la vida en la cábala, que es, digamos, tu instrumento o como suerte de manual de vida en donde uno se entiende uno mismo, entiende cómo funciona la realidad, pero también cómo se conecta uno, la realidad, con el cosmos. Entonces, la cábala, el estudio de la cábala, lo mezclas un poquito con lo pedagógico. Sí, la cábala tiene que ver con todo. Sirve para todo. O sea, primero sirve para conocerte a ti mismo. Sirve para que ayudes a hacer una mejor versión de ti mismo, a encontrarle sentido a tu vida. Y es aplicable solamente a uno mismo. O sea, cuando tú trabajas a ti mismo, ya empiezas a mirar tu entorno, en qué lugar trabajas, con quién estás como pareja, cuál es tu rol como padre, como hijo, como profesor, como emprendedor. Miras también cuál es tu entorno, como la colonia donde vives, la delegación, el país donde estás, el mundo donde estás, cómo funciona la vida del universo. Entonces, absolutamente es aplicable a lo que tú quieres. Te ayuda a equilibrar lo que tú quieres. Entonces, en un proyecto de emprendimiento y lo aplicas cábala, el árbol de la vida, comienzas a entender dónde está desequilibrado y comienzas a balancear todas las cargas de las 10 dimensiones que tiene el árbol de la vida, que están dentro de ti, que están en la realidad y que están en el cosmos. Entonces, como es arriba, es abajo, un principio de la hermética. Por eso es totalmente funcional y claro, no es ajeno a la educación. Ok, wow. De esto das talleres.
Sí. Ok, platícanos un poquito de esos talleres, a quiénes van dirigidos Sí. y en dónde te pueden contactar para esos talleres. Bueno, estos talleres, hay, digamos, hay 3 niveles de formación en Cábala. Mi maestro, hay sido 3 maestros. Digamos que los que he tenido con más influencia en mí ha sido Albert Oslan y Mario Saban. En mi canal de YouTube o en mi cuenta de Instagram tengo una entrevista precisamente con Mario Saban. Recién hicimos un taller para principiantes de Cábala, totalmente gratuito. Digamos que la idea es seguir con este semillero y pasar a un segundo y un tercer nivel. La Cábala está abierta para todo el mundo. No tienes que ser un experto en ningún tipo de área de conocimiento. No tiene, digamos, sesgos de raza, de origen religioso, político. La Cábala no se mete con eso. Tú puedes, he tenido estudiantes de Cábala católicos, maometanos, zoroastristas, agnósticos, ateos. Qué bueno que lo mencionas, porque a veces pensamos que solamente es para judíos, ¿no? No. O determinadas religiones. De hecho, no por el hecho de ser judío estudias Cábala. O, caso contrario, tú puedes estudiar Cábala sin ser judío. No tiene nada que ver, porque precisamente es tan universal que cualquier persona lo puede hacer, independiente de su sesgo, condición, de sus prejuicios y expectativas, de sus redes de significados y sentidos. Porque es funcional, lo aplicas absolutamente a todo y tú vas viendo los resultados con el tiempo. Ok, muy bien. Y bueno, todos estos talleres están enfocados a quién. Y yo he hecho unos talleres en términos generales para quienes quieren inicialmente trabajar en lo que te digo inicialmente es a sí mismos. O sea, si alguien considera que tiene un desequilibrio en su vida, comienza a trabajar su árbol de la vida. Okay. Entonces, cuando tú pones el foco, una de las dimensiones del árbol de la vida, que son, incluso está muy conectado con teorías de física, la teoría de cuerdas, y cada una de esas cuerdas que uno va jalando, pues son una de esas dimensiones, es donde te das cuenta que hay un desequilibrio. Cuando tú jalas esa cuerda y te duele, ahí es donde hay que trabajar. Entonces, inicialmente lo he trabajado con personas que están trabajándose a sí mismos, su propio mapa del árbol de la vida. Esas 10 dimensiones. Entonces, cuando tú pones el foco, hay una dimensión que es semidimensión que se llama Da'at, que es la dimensión de la conciencia del conocimiento. Está justo en medio del árbol, que el árbol de la vida tiene 3 columnas. Es al medio, es una suerte de foco linterna. Entonces tú vas poniéndola en cada una de estas dimensiones y te cuadras. Llevas, por ejemplo, la primera dimensión, que es la más material, que es Malhut, se llama Malhut en hebreo, que es el reino, la tierra. Y que corresponde además con cada una de estas dimensiones corresponde con un planeta, una frecuencia, tiene un arquetipo, tiene un día de la semana, tiene un nivel de alma, porque son 4 niveles de alma también que tú vas recibiendo. Te voy a dar el primer ejemplo que es Malhut. Malhut está en un universo que es el universo de Asia, que corresponde al planeta Tierra, que corresponde con el cuerpo, que corresponde con las cosas materiales. Entonces, por ejemplo, cuando hay un desequilibrio en Malhut, es porque es aquellas personas o sea, los desequilibrios son por efecto o por exceso, por defecto o por exceso. Exceso de que la gente que pone mucha atención al cuerpo, por ejemplo, o que se hace ciertas modificaciones en el cuerpo, o porque tiene un auto pero ya quiere conseguir otro, o porque tiene una casa y quiere 4, porque tiene un mejor salario entonces cambia de trabajo. O sea, no le basta lo que tienes. O sea, cree que y todo el tiempo es llenarse de cosas que no necesita, cosas que no necesita, compra cosas que no necesita, se llena de cosas que no necesita, porque en el fondo hay un vacío que está en otra dimensión y quiere llenarlo con cosas materiales. No, o cuida del cuerpo al extremo de hacerse cirugías estéticas que son totalmente o sea, ellos creen que están bien, pero la gente por fuera los ve y dicen, no te quedó bien, no te ves tan estética como tú crees que te ves, o tan estético como tú crees que te ves. O sea, ya intentan estar con el cuerpo, en el mundo material. Y está el otro desequilibrio que es por defectos, que es el que dice, yo no necesito nada material, que es un poco la idea del budismo, ¿no? Sí, sí. Dice, no, yo no quiero desear nada, no quiero tener nada, renuncio a todo, yo vivo del prana. Entonces, ese es el otro desequilibrio, descuido mi cuerpo, ya no me interesa el dinero, vivo endeudado. Ese es el otro extremo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en Malhut? Oscilar entre un lado y el otro de suerte que yo
viva feliz con lo que tengo, satisfecho con lo que tengo y no me comparo con nadie. Yo sé que lo que tengo es lo que necesito en ese momento de mi vida para seguir avanzando y que las cosas materiales que tengo son un medio para un fin y no son el fin per se, porque hay gente que eso se le vuelve el fin en su vida, conseguir cosas, llenarse de cosas como si uno fuera a la tumba con las cosas que uno va consiguiendo. Esa es solamente una dimensión de las 10. Okay. Y las 10 entonces tienen que estar equilibradas. Sí. Para mencionar de manera general, de Malkut, que es una columna central, que es la columna de la misericordia, sigue una que se llama Yesod. Esa columna Yesod tiene que ver con la luna, con las relaciones. ¿Cómo me relaciono yo primero con mí mismo? ¿Cómo me trato yo? ¿Sí? ¿Me trato bien? ¿Me trato mal? ¿Soy muy tirano o soy demasiado permisivo? ¿Cómo me relaciono yo con mi entorno? Con mi madre, con mi pareja, con mis hijos, en mi entorno laboral, con todo lo que tiene que ver con el tema de relación, con el sexo también. Ahí tiene que ver con el sexo, si tengo un buen sexo, si tengo mal sexo, o no tengo sexo de todo, tengo sexo exagerado. Esa dimensión también se revisa. Entonces también por exceso o por defecto hay que buscar una inversión, un equilibrio. Este árbol va en zigzag, porque eso, o sea, si vamos precisamente a propósito de proyectos de emprendimiento, así se crean las cosas, así se creó el mundo de acuerdo al árbol de la vida. Es una suerte de zigzag. Si estoy hablando de abajo para arriba, y ahorita lo miramos brevemente de arriba para abajo. Y ahí sigue una dimensión que se llama Nexa, que tiene que ver con la comunicación. Cómo me narro yo mismo, cómo me entiendo yo, si no me estoy echando mentiras, si soy muy honestamente radical conmigo y me veo tal y como soy. ¿Sí? No estoy creando un personaje de mí mismo, sino que yo soy genuino, auténtico, real. ¿Cómo veo yo a los demás si no me estoy echando cuentos o mentiras? Y cómo leo la realidad. Si no estoy, si hay gente que cree que vive en Disney o que vive en Narnia. Y ojo que el mundo no es así, el mundo no es rosado, es real, hay que ver las cosas tal como están pasando y no echarse cuentos. Entonces también hay un desequilibrio por exceso o por defecto, porque me meto tanto en la realidad que ya me da depresión o ansiedad, o me alejo tanto que ya estás en una película muy rara que ni idea. Okay. Y ahí saltas a otra que es la dimensión de Hot, que tiene que ver con el lenguaje simbólico, o sea, el tema de cómo aterrizas los sueños, cómo lees los símbolos, el tema del placer, el tema de la disciplina también está allí. Cuánto placer te das o si no te das placer también, cómo expresas en el arte, si eres bueno bailando, pintando, escribiendo, interpretando un instrumento musical, cocinando, el tema del placer también. Pero tampoco ni exceso de placer, pero tampoco cero placer. Y cómo entiendes lo simbólico, como cuando tú ves, te muestran un mandala, o cuando te muestran un logo de algo, cómo lo interpretas, cómo llega a ti, los colores, las notas musicales, ¿sí? Eso cómo lo expresas. También es como aterrizar los sueños, la intuición, allí está también, pero a través del arte. Y luego lo comunicas a través del lenguaje hablado y articulado, que tiene también que ver con lo escrito, la que acaba de mencionar, que es, ahí está Hot y Netzach, y ahí subes a otra que en el medio que es Tiferet, que tiene que ver con el sol. Y esta dimensión es el yo interior. El exceso del defecto es cuando estás demasiado contigo mismo y te alejas de la sociedad, ya vuelves un ermitaño en tu casa encerrado. Y el exceso o el defecto también puede ser que estás demasiado en actividad social. Entonces todo es fiesta, todo es reunión, cócteles y esto, y te olvidas de ti mismo. Entonces el equilibrio es pasar el tiempo suficiente necesario con uno, pero también salir a socializar, porque uno no se hace solo, uno se hace con los demás. Okay. ¿Sí? Y también está la autoestima allí, ya sea porque tienes exceso de autoestima, lo que te lleva a un ego. La egolatría, que tener ego no está mal. De hecho, el ego en la cábala se cultiva y se equilibra. El problema no es tener ego, el problema es tener exceso de ego o defecto de ego, que es la falta de autoestima, ¿no? Esa es la diferencia. De ahí saltas a otra que es Gebura, que son los límites, el poder sobre uno mismo, sin saberle decir a las personas no, que es un problema latinoamericano generalizado. No sabemos decir no. Y hay que saber decir no. Y saber decir no es decirlo con amor, con el tono preciso, la palabra correcta, como decía Silvio Rodríguez por ahí en la canción. Y el poder, no el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo, porque cuando hay un desequilibrio en Gebura, precisamente es la gente se vuelve tirana.
y tirana primero consigo mismos y luego con los demás. Okay. De ahí salta, si quieres seguimos o paramos ahí porque que nos faltan Geset, nos falta Binah, nos falta Hokmah y Keter. Esos me gustaría dejarlos pendientes. Bueno. Me gustaría más que nos dieras unos tips de Cábala, Sí. pero para emprendimiento. Sí. Ahora, hablando al revés, si algo de la vida se trabaja de derecha a izquierda, dice porque es un oscilar, ¿cierto? Sí. Y de arriba para abajo. Si lo pueden buscar en Google, bueno, hay muchas versiones, pero desde la Cábala hay uno que es particular que se estudia. Forma una cruz, ¿no? Pero hay 3 dimensiones aquí en la derecha, otras 3 en la izquierda, y en el centro hay 4, y una que es semi. Los procesos de creación, de emprendimiento, cuando tú sigues esta suerte de algoritmo, de lógica de creación, empieza con Keter. Keter, la dimensión que es más superior, es la menos densa, y es donde está el mundo de la voluntad. Es decir, nada que exista en este mundo existe sin voluntad primero. Tiene que haber la voluntad. Y resulta que nadie sabe de dónde viene la voluntad. A veces hay que uno ponerla, pero resulta que desde la Cábala la voluntad debe ser 50-50. Resulta que este árbol de la vida es fractal de otros que están más arriba. Entonces digamos que hay un ser superior, un arquitecto, o como lo quieran llamar, unos lo llaman Dios, otros lo llaman el arquitecto del universo, cada quien lo llama como quiera de acuerdo a sus creencias. Y ese Dios, o en hebreo que se le llama de muchas maneras, el Ein Sof, que es el infinito, o el Akadosh Baruj Hu, en fin, él pone 50, Dios, él pone 50 pesos de voluntad, pero si tú no pones los otros 50 de voluntad, no va a pasar nada. Okay. Hay un punto en donde se encuentran esos dos árboles, ¿sí? Por decir, el que está superior y el que nosotros tenemos acá en este plano propio de nuestra alma y de la realidad. Cuando esos dos, los 50 de él y los 50 míos se juntan, ahí surge la voluntad. Después de esa Keter, baja a una dimensión que es Hokmah, es el mundo de la intuición. Tú ya intuyes tu proyecto, tú ya sabes qué quieres, tú lo sientes, ¿cierto? Pero hay que materializarlo. Y materializarlo inicialmente se hace a través del pensamiento. Y ahí entra el mundo de la creación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago un diseño, una idea de empresa, hago un logo, pienso con quién voy a trabajar, ¿cierto? Hago un presupuesto, pero eso es todo en papel. Eso todavía no existe, porque es el mundo de la creación. Estoy creando la gente, ¿cierto? Es la creatividad. Y que también es eso lo podemos llevar hasta el mundo de la medicina al momento de nacer un bebé, un ser humano, pero no lo vamos a llevar allá, estamos en emprendimiento. De allí sigue otro mundo que es el mundo de la formación, que son 6 dimensiones. El mundo de la formación es el mundo de la emoción. Entonces, si tú no le pones pasión, si tú no pones ganas, ¿qué te ganas con tener voluntad? ¿Qué te ganas con haber creado toda esa planeación si tú no le pones ganas? Bueno, es que a veces confundimos, ¿no? Las dos cosas que estás mencionando y es el, bueno, sí tengo ganas. Pero, ¿a qué te refieres con tener ganas? Si no te apasionas, si tú no apasionas con la voluntad que ya tuviste, con la que ya creaste, si tú no te apasionas con eso, por ahí no es. Okay. Eso no es lo tuyo. O sea, ahí tendrías que devolverte. ¿Qué pasó en el proceso de creación? O si realmente esa es tu voluntad. Por ejemplo, ¿podrían entrar ahí las dudas? Claro, la duda tiene que estar. De hecho, en el momento en que entra en Hokmah, que es el mundo de las preguntas, ahí es donde se ven las dudas. Ahí, justo ahí. Que luego vuelven al mundo de creaciones, donde vuelven y se replantean las dudas. Eso es un bucle. Es un bucle virtuoso. Sí. Cuando esas dudas se disuelven, está en el mundo de las respuestas divinas, ya lo aterrizas al mundo de la formación de nuevo. Ahora sí siento ganas. Ahora no hay quien me pare. No hay cómo. Creo en mi proyecto. Total. Okay. Estás convencida. Eso le da sentido a tu vida. Tú resuenas con eso. Y ahí falta el último mundo, que es el mundo hacia el mundo de la creación, que está a lo largo de la vida, en Malkut. Y ahí es donde aparecen los socios, el dinero, el local. Todo se da. Todo se da. Pero tiene que haber pasado por esos 4. Así se creó el mundo. Ajá, sí. Así está en el Master Bereshit, que es el libro de la creación, el Génesis. Sí. Súper interesante. Jamás pensé que todo eso pudiera influir en cómo crear un negocio. Sí, así es. Y claro, y como es el árbol de la vida aplicado a un negocio, emprendimiento, pues
no es susceptible o sea, es susceptible de mejora, es decir, hay que estarlo revisando. Ya tú revisas si cada semana, cada mes, cada tanto, para ver en qué dimensión de mi negocio, a lo largo de la vida de mi negocio, emprendimiento, hay un desequilibrio. Para comenzar, porque si hay una dimensión que está desequilibrada allí, las demás tienen que comenzar a hacer fuerza y probablemente todo es como una telaraña. Tú mueves un hilito y lo demás empieza a hacer así. Sí. Entonces, por eso es importante estar checando. Ok. ¿Y todo esto cómo llegó a ti? Bueno, la cábala desde muy pequeño me había de alguna forma tocado porque comencé por alguna razón a toparme con libros de heterodoxias culturales, el I Ching, la Biblia, el Bhagavad Gita y entre ellos el Zohar, que es como el libro que estudia o que traduce de alguna forma el conocimiento de la cábala. Y casi que cada 7 años, también un número en particular, me topaba con la cábala de alguna forma u otra por novelas, literatura, o historias, o películas, o referencias, o música. Pero fue justo en el doctorado cuando cumplí justamente mis 42 años, 7 por 6, 42, propósito, un Rosettenny, que volví y me topé porque uno de los autores que para mí que más admiro es Jorge Luis Borges. Claro, y uno de sus cuentos es el Aleph, pero hay otro que es sobre la cábala. Y volví, me topé allí, entonces, claro, la cábala en la educación, que tiene eso que ver con algo, ¿no? Con un proceso de transformación y de experiencia vital. Ahí donde digamos que ahí fue donde el detonante que me iba a estudiar a profundidad ya, digamos, un estudio ya sistemático, con trazabilidad, con autores, en fin, ya a manera de escritura, a manera de conversación entre autores, pero como también esa heterodoxia cultural conversaba con autores occidentales para hacer como esa triangulación, más la voz del autor, si se quiere, ¿no? Sí. Así fue que llegó. Pero ya, obviamente, pues, habiéndome topado con la cábala, pues comencé que eso también me servía a mí como un proceso personal por el que estaba pasando también. Ok, wow, súper interesante. Por favor, dinos tus redes sociales para que te puedan contactar y ayudes en este camino con este conocimiento que tú tienes. Sí. Bueno, hay una cuenta de Instagram que se llama Gato Mecubal. Ese Gato Mecubal se escribe con K y con B. Y es el mismo canal de YouTube, Gato Mecubal, ahí me pueden encontrar. Ya tenemos aquí un grupo semillero de estudio que está en su etapa incipiente, es decir, inicial, de Cábala. Creo que todos son mexicanos, sí, todos mexicanos. Y de allí han habido un par de procesos muy interesantes de transformación. Ellos pueden dar cuenta de eso y cómo solamente con el primer taller ya fueron... de hecho, están abiertos este taller estuvo abierto, y está abierto de hecho para quienes quieran entrar a mirar. Creo que está titulado Charlas, algo así, no recuerdo. Conversando la cábala, ahí está una playlist. Ahí están los 4 talleres que se hicieron. Pero pues estamos planeando también cómo realizar un segundo y un tercer taller como para ir subiendo el nivel también de profundidad y de transformación personal, que muchos de ellos pues en algún momento lo llevan a su ámbito de trabajo, a su ámbito de pareja, a su ámbito de emprendimiento, ¿no? Claro, sí. Sí. Ok. ¿Y es el único medio por el que se te puede contactar? Ahí Gato Mecubal me pueden escribir por mensaje directo también, creo, no sé si tengo conectada mi número de WhatsApp, pero por lo menos mensajes directos sí contesto, no hay problema. Quienes quieran, sientan, digamos, llamados a estudiar Cábala, así sea por curiosidad, como para saber de qué se trata y eso, para qué sirve o cómo les aporta eso a su vida personal, familiar, de pareja o incluso de emprendimiento si se quiere, son bienvenidos. Y en la medida de mis posibilidades y de mis limitaciones estaré colaborando o apoyando lo que necesiten, claro que sí. Ok, pues muchísimas gracias, Diego, gracias por tu tiempo y gracias amigos por habernos acompañado. Recuerden que yo soy Luan y esto es Proyecto Emprendedores. Gracias.